Y seguimos aquí en el aire de Fingiendo Demencia y te habíamos contado y adelantado sobre todo que tenemos un programa bastante internacional por los temas que te veníamos adelantando, por lo que pasa en Medio Oriente, pero también por lo que pasa en Sudamérica y en la América Latina. Y para eso ya estamos en comunicación con Pablo Daniel Ovin. Pablo, ¿cómo estás? Acá Fernando y todo el equipo de Fingiendo Demencia te saluda. Hola Fer, ¿cómo estás? Muy bien, acá estamos, con frío, pero bien. Sí, ¿cómo te trató el frío? Esta nevada, no sé si la llegaste a ver. Mirá, yo estuve por zona de la amplia Matanza y nieve no vi, pero sí amaneció todo mojado, escarchados los parabrisas y esas cosas que pasan cuando, bueno, hoy tuvimos -1 de térmica, ¿no? En algunas regiones. Sí, sí. Acá azota un poco más, ¿no? El frío encima en el conurbano bonaerense. Por eso esa escarcha y esa helada, sobre todo en algunas zanjas que se ve claramente. Quizás hasta capaz una capita de hielo, ¿no? En algunos casos. Pero sí, un frío bastante complicado sobre todo. Pero nos ponemos un poco en tema lo que pasó con Cristina Fernández de Kirchner, la proscripción que vivió la expresidenta. Repercutió sobre todo también en América Latina, Pablo. Sí, en realidad yo creo que es un eslabón más de todo lo que viene pasando en el continente. El fallo contra Cristina Fernández de Kirchner, su proscripción para poder participar de la política, Ujú. pequeño raconto reiterado pero necesario. Correa en Ecuador, condenado a 8 años y proscripción, inhabilitación para presentarse a cargos públicos de por vida, en una causa también muy sospechosa y muy manipulada. Lo que pasó con Lula y con Dilma en Brasil. Lo que pasó con Manuel Zelaya en el 2009 en Honduras, presidente en ejercicio, al que lo sacan en calzoncillo de la casa en un operativo policial y lo tiran en Costa Rica. Lo que pasa también bueno, en distintos países de la región. Hay un caso ahora también en Chile con el alcalde del municipio de Recoleta, que es un municipio de la capital, de Santiago, también proscripto y encarcelado, ahora está en prisión domiciliaria, por una cuestión administrativa del municipio, por un contrato de basura y de salud. Bueno, lo detuvieron y lo sacaron de la cancha política, ex candidato presidencial. Y hoy, Fer, nos vamos a remitir a lo que está pasando en Perú también, donde está preso nada más ni nada menos que el ex presidente de la República, Pedro Castillo, y principal referente de la izquierda y de la hoy oposición en Perú. Ujú. Sí, un caso que en su momento Pedro Castillo, con lo convulsionado que estaba América Latina en su momento, no digo que fue ninguneado, pero sí pasó a otro plano, ¿no? Sobre todo, por lo menos no tuvo el impacto en su momento, porque estamos hablando de que proscribieron, sacaron del poder al presidente que estaba ejerciendo justamente en ese momento en Perú, digamos, una noticia bastante importante para el país. Sí, hacemos un poquito de contexto de la historia reciente Ujú. para ligarlo con el caso Cristina. Pedro Castillo era presidente de la Nación, había sido elegido, cumpliendo un año y poquitos meses de Sí, sí. gobierno, entra en un conflicto con el Congreso. En Perú hay un sistema constitucional que se llama muerte cruzada. Cuando al presidente se le traba una ley en el Congreso y no puede avanzar, tiene la facultad de disolver el Congreso y llamar a elecciones para nuevos congresistas y también para su cargo como presidente, como que se vuelve a cero Ujú. y se vuelve a votar. Pedro Castillo utilizó este recurso constitucional y el propio Congreso, en mayoría, dictaminó por sobre la disposición del Poder Ejecutivo que Pedro Castillo había intentado dar un golpe de Estado contra el Congreso. Lo detuvieron, lo quitaron de la presidencia y está preso desde hace 2 años con un pedido de condena de 34 años de prisión, 34 años de cárcel efectiva. Pedro Castillo no es mayor, no le cabe ninguna domiciliaria. Y además que lo tienen preso y fuera de la cancha política hace 2 años, sin condena todavía, y es lo que él viene denunciando. Ujú. Similitudes con la causa Cristina, la justicia y el Congreso, el poder político de sectores concentrados que responden a esos parámetros, en los medios de comunicación, haciendo de Castillo el enemigo público número uno y generando el terreno para una condena que lo saca de la cancha, en el caso de Castillo no solo para poder volver a competir, sino que
le quitaron el gobierno, lo sacaron de la presidencia. Eso sobre todo, le quitaron el gobierno, reciente gobierno, ¿no? Porque como decías vos, había asumido hace muy poco con una expectativa muy grande, sobre todo por la campaña que había realizado Castillo para llegar al poder. Te pregunto qué pasó y cómo está Perú desde la salida de Castillo ahora con el gobierno de Dina Boluarte. Sí, bueno, Dina Boluarte era la vicepresidenta de Castillo, una mujer supuestamente de la izquierda peruana, Ujú. que es acusada por los partidarios de Castillo de haber transado con la derecha, con ese Congreso que le dio el golpe institucional a Castillo, para quedarse en el poder, o en realidad para no ser arrastrada también, igual que Castillo, a la cárcel o a una Claro. destitución. Bueno, termina convirtiéndose Dina Boluarte en la presidenta del ajuste que pedía la derecha y de la traición a Castillo. Hoy Perú está mucho peor, está en una situación de convulsión social, con marchas en el interior del país todo el tiempo, con un pedido sobre Dina Boluarte, a la que se le acusa de ser responsable de varias matanzas en represiones policiales, una crisis institucional. Vos decías que a Perú no se le da mucha visibilidad, lamentablemente porque es casi una costumbre. Perú, por su debilidad política, de su sistema político, suele conocer caídas de presidentes y de presidentas prácticamente todo el tiempo. Hay un poder constituido del Congreso y un poder constituido de grandes grupos empresarios, y como que la política no tiene representatividad. Los presidentes pasan, pasan y pasan, y nada se transforma, y alguien que quiere transformar algo, como fue en el Claro. caso de Castillo, que con luces y sombras, él proponía una reforma constitucional para dar más poder a sectores populares y más derechos. Bueno, termina siendo volteado y no pasa nada. Todo sigue en total normalidad con un presidente preso, proscripto, con represión y con una situación económica en el Perú que curiosamente, Fer, es puesta como ejemplo por muchos sectores de la derecha latinoamericana. También acá en Argentina se habla del modelo Perú como un ejemplo. Por esto, porque no importa quién gane, todo sigue igual, todo sigue concentrado en poquitas manos y no hay posibilidad de transformaciones. Entonces, el esquema es de debilidad de los partidos políticos y de las instituciones y fortaleza absoluta del poder judicial fáctico, de los sectores económicos y de los sectores políticos que se acomodan en ese lugar. Sí, claramente una fragilidad democrática la de Perú y sí, recuerdo casos de funcionarios o el propio Javier Milei tomando como ejemplo. Ahora, el tema es el por qué, porque también este poder, el ejemplo que marca el de Perú, este gobierno de Javier Milei, tranquilamente también podría terminar justamente saliendo, digamos, si hacemos un paralelismo con lo que pasó con Castillo y con lo que pasó con Perú, ¿por qué se da justamente y por qué lo toman como ejemplo el caso de Perú, o por lo menos la forma de gobierno de Perú, ejemplo esta derecha, o por lo menos la de Javier Milei? Y bueno, es lo que Argentina está tomando como rumbo, ¿no? En Perú hay estabilidad macroeconómica, estabilidad cambiaria, baja inflación, pero alto desempleo y una precarización del empleo que existe muy, muy grande, una falta de obra pública total, el Estado central no se hace cargo de nada y las regiones, se llaman allá lo que serían acá nuestras provincias, Ujú. bueno, los gobernadores de las regiones hacen lo que pueden, son poderes territoriales propios que no inciden en lo que pasa a nivel nacional. No sé, ya ni hablar de la capital y el interior. Directamente en Lima, que es la ciudad capital, el centro de Lima y Miraflores, que sería como el barrio más pudiente de la capital, tienen servicios, cloacas y algo de transporte público, y ya pocas cuadras del centro, en las barriadas de Lima, no hay cloacas, no hay asfalto, la gente vive en laderas de los cerros, Ujú. sin un árbol, sin una luminaria, sin ningún servicio público, así en una situación de abandono total y de inexistencia del Estado. Bueno, para lo macroeconómico, Perú es un ejemplo. Para la calidad de vida de la gente, el 80%, 90% de la población vive de esa manera tan precaria. Bueno, parece ser ese un ejemplo que toma Javier Milei y al donde nos va llevando con las políticas que está aplicando, ¿no? Ujú. Clarísimo, Pablo, un poco como este caso de la proscripción hacia
Cristina Fernández de Kirchner repercute con estos casos anteriores, ¿no? Que ocurrieron también en América Latina, tomando el caso de lo que pasó con Pedro Castillo en Perú. Te agradecemos como siempre, Pablo, y te esperamos la semana que viene. Dale, un abrazo grande y siempre con esta idea de mirar Latinoamérica como un todo y el mundo, ¿no? Vos dijiste que el mundo está sacudido y está así como en vilo. Mientras charlamos, Fer, Irán estaba atacando, según buenas fuentes, bases militares de Estados Unidos en Qatar, así que ya estamos literalmente en esa hipótesis de Tercera Guerra Mundial y América Latina está ahí en el medio. Sí, ahí en un ratito te invito también a que te quedes en Fingiendo Demencia, porque viene Leonardo Smerling a ampliar un poco más la información y estas novedades también que van surgiendo de lo que pasa en el mundo. Pablo, como siempre, muchísimas gracias. Abrazo gigante y me quedo con ustedes. Bien, ahí pasaba Pablo Daniel Ovín con lo que pasa en América Latina, en este caso las proscripciones que hubo a raíz de lo que pasó con Cristina Fernández de Kirchner anteriormente aquí en el continente.